Buenas tardes. Comenzamos el módulo de práctica clínica supervisada 2 con la primera unidad, la unidad de entrevista y psicodiagnóstico. Vamos a explicar un poco por encima los temas que vamos a dar. Son 5 temas, si bien el tema de análisis funcional de la conducta no lo vamos a explicar aquí, porque nos remitimos a práctica clínica supervisada 1, en el que dimos bastante temática sobre el análisis funcional. Hicimos una gran presentación de todos los procesos, de cómo se llevaba a cabo. Y me interesa más que en esta práctica demos la entrevista y sobre todo que demos los 3 sistemas de diagnóstico que son importantes a la hora del trabajo con los pacientes. Bien, tema 1 de la entrevista. Bueno, los objetivos son bastante claros. Aquí hemos planteado 5, hay mucho, evidentemente la entrevista tiene muchísimo que hablar, muchísimo que trabajar. La entrevista se trabaja practicando, es decir, haciendo entrevistas, incluso haciendo entrevistas solo, ante el espejo, o imaginando que estamos en una situación terapéutica. Esa es la manera de hacerlo. Pero bueno, los objetivos claros son llegar a un diagnóstico. Evidentemente tenemos que saber qué es lo que le pasa al paciente. Ya hablaremos de si nos interesa más la etiqueta o más un modelo más dimensional, pero en principio la idea es saber qué es lo que le pasa. Segundo, evidentemente, es conocer a nuestro paciente, conocer a la persona, crear y mantener una relación interpersonal, que también hablamos de ello en práctica clínica 1, en el sentido de es una relación que al final se va a generar y en la que tenemos que tener muy claro cuáles son las posiciones, si recordáis el tema de asimetría, de encuadre y de cómo se mantenía esa relación. Comprometer al paciente con el tratamiento, esto evidentemente es fundamental para que la persona se implique en todo lo que tiene que, en todas las tareas que le iremos mandando. El respeto por el tiempo, tanto por una parte como por la otra. La entrevista tiene un tiempo y no hay que demorarla, ni hay que dejarla más corta. Y luego está claro que esto debe de responder a unas expectativas que tiene el paciente, que también comentamos en los factores comunes de Fran como una de las partes importantes. El paciente llega con unas expectativas que hay que cubrir. Bien, la duración. Vamos a hablar más o menos de algunas cosas breves de lo que es la entrevista, con luego las lecturas podéis repasar. Primero, con 45 minutos yo creo que aproximadamente es lo que ya uno puede conocer más o menos al paciente, saber el motivo de consulta y más o menos los datos más importantes para poder ir pensando ya en cómo evaluar y cómo hacer cómo evaluar de manera, me refiero, con test y con pruebas. Ya la entrevista, como sabéis, ya es una evaluación. Es un tiempo importante, 45 minutos. Bien, la superior a una hora ya no es beneficiosa porque ya puede generar una ansiedad, una vergüenza, que el paciente ya no esté cómodo, en fin, aunque tenga ganas de expresarlo. Es importante también que cortemos cuando ya tenemos más o menos todos los datos. Si se necesitara más de una hora en este sentido, porque por ejemplo fuera por ejemplo un adolescente en el que cuesta mucho que exprese, o un niño pequeño, o hay que tratar muchísimos temas, una persona que viene con muchísimo tiempo sin haber estado en terapia, programar otra entrevista e incluso hacer un descanso, plantear una reflexión, que nosotros también sepamos por dónde ir, qué partes no hacer, qué partes profundizar más. Entrevistas breves, si están pocos colaboradores, se corta mejor, depresivos profundos, porque va a ser como siempre vamos a estar ahí sacándole palabra por palabra y al final la persona pues no va a expresar ni va a comentarnos nada de lo que le sucede. Y luego psicóticos agudos, dementes, gente con estupor, muy agitados, y los que solo quieren aliviarse del síntoma, por ejemplo los hipocondríacos. En ese sentido también es mejor hacer una entrevista un poquito más breve. Otras circunstancias que nos van a influir en la duración de la entrevista, bueno, dentro de la fase inicial, que es lo más importante, 3 minutos ya hay diagnóstico. Esto no tiene sentido, pero muchas veces pasa. La eficacia que tiene la efectividad terapéutica, esto es algo un poco extraño, ¿no? ¿Qué eficacia va a tener esto? El paciente ya en la entrevista ya quiere resultados. Vamos a ir poco a poco y vamos a ir viendo en qué se maneja y en qué situaciones está. Errores aquí van a ser más complicados que en otros momentos que podrán subsanar. Aquí hay que tener muchísimo cuidado, por eso es importante que no hagamos, que no pequemos de valientes y de impulsivos, sino que sea mejor que estemos de una manera prudente, observando bien al paciente. Bien. Lo más importante aquí es la recepción, los motivos, que el entrevistado esté a gusto, el rapport, el enganche, y
así conseguir que vaya a copiar desde el primer momento. Bien. Primero se realizan unos pequeños instantes de adaptación, en el que hay unos instantes en el que se adapta, se normaliza, se adapta un poco a la situación, al despacho, en fin, donde se realice la entrevista. Se explica bien qué es lo que se va a hacer, cuáles son los objetivos, qué se consiste, qué variaciones puede haber en función del nivel cultural, si la persona ha ido al psicólogo alguna vez, si no, si es más rural, si es más urbano. Hay que tener todo esto en cuenta, ¿bien? Explicarle que va a haber un juicio clínico o de evaluación y un plan de tratamiento, espacio que le dejemos a ver si tiene alguna duda, si tiene algo que tal, si tiene algo que comentar, si se ha sentido cómodo, si no. Y normalmente se conoce y no es necesario hacerlo. Pero bueno, nunca está de más ese pequeño discursito de 2-3 minutos que ayuda sobre todo esa adaptación del paciente, como hemos dicho. Bien, aquí se hace la identificación y la queja principal. Esto es base, se le da pie con el dígame, al que hable. ¿Por dónde se empieza? Esto es importante. Entonces, por ejemplo, paciente dependiente y ansioso. ¿Por dónde empiezo? No sé qué decir. Se puede esperar a que arranquen y frases que disminuyan la pasividad del paciente, sin atosidad. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo te sientes? ¿Por qué has venido a consulta? ¿Por qué crees que tienes que venir a consulta? ¿Por qué crees que necesitas acudir al psicólogo? ¿Qué piensa tu familia de esto? ¿Estás soltero? ¿Estás casado? ¿Tienes hijas? ¿No tienes hijos? En fin, frases que vayan dando. Pasado hacia presente. Bien. Digo aquí, la otra es muy larga. Hablar del pasado en la primera vez es muy complejo. Prefiero empezar por el presente y retrocedemos hasta el punto en el que él cree que inicia a ponerse enfermo. Y de ahí hasta el momento de atrás. O sea, un pasado reciente, digamos. Lo otro ya tendremos tiempo. El momento pasado reciente y sobre todo el presente. Para que vayamos viendo que, como sabéis nosotros, entendemos que hay que vivir el presente. Entonces, si empezamos hablando del pasado no tiene mucho sentido. Entonces es mejor el presente y como mucho el pasado más cercano. Luego a veces la queja primera no es la verdadera, sino que tiene que ir viendo poco a poco hasta que va confiando y ya vamos viendo otros niveles. Y los síntomas más somáticos para intentar decir que no tiene que venir al psicólogo. En fin. Bien. Evidentemente en la entrevista hay muchas más cosas, lo que pasa es que, no nos da mucho más tiempo. Aún así en la lectura dejaremos más presentaciones y más cosas para que las podamos reflejar. Entonces, claro, como hay tanto que hablar de la evaluación del tipo de paciente, dejaremos algo más puesto en la plataforma para que repaséis un poco. Pero lo básico es eso, para el INE. Bien, clasificaciones internacionales. Bueno, las dos más conocidas evidentemente son el DSM, Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que la promueve, como sabéis, la Asociación de Psiquiatría Americana, que la versión actual es el DSM-5. Y la CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el que no solo están los trastornos mentales, en este caso están en el capítulo 5, sino que además están las demás enfermedades. Entonces está, como hemos dicho, la OMS y la versión actual que está en la 10, y el año que viene tengo entendido que ya la 11 va a salir. Ya están los primeros debates, ya se puede consultar algo por ahí suelto, si queréis, pero bueno, de momento vamos a ver la ciencia. Bien. Empezamos por ella. Independientemente de cuál se utilice una u otra, por ejemplo en España, en la parte más privada y universitaria se llama el DSM-5 y en la parte pública se utiliza más la CIE 10. Bien, vamos rápidamente, una cosa simple, la CIE 10, 21 capítulos, capítulo 5, ya lo sabéis, están los trastornos mentales del comportamiento, se puede codificar además fuera de él otras enfermedades médicas, que pueden además tener relevancia para la comprensión y el abordaje, por ejemplo, del trastorno mental. Por ejemplo, si hay un trastorno somático, pues se puede también clasificar la enfermedad que aparece. O si, por ejemplo, hay algunas que son un trastorno mental debido a una enfermedad médica, como sabéis que existen, pues también se codificaría. Bien, mantiene 3 entrevistas estructuradas para poder hacerlo, que son la CID y la SCAN y la IDDE. Son entrevistas que estaría muy bien que le echarais un vistazo, porque ayudan mucho a ser estructuradas, ayudan mucho a encontrar rápidamente el motivo de consulta y nos ayuda mucho a dar rápidamente con la tecla. Bien, los ejes. Lo importante aquí con los ejes son que en cada clasificación vienen unos ejes con la forma de poder informarnos entre profesionales de esa facilidad y a la hora de clasificar a la persona. Bien. Hay 3 ejes en la CIE 10, el eje clínico, trastorno somático
psiquiátricos y personalidad, sencillo, ahí es donde se conecta. Después tiene la discapacidad y al final los factores ambientales del estilo de vida que pueden afectar a la enfermedad, en este caso. Bien, lo importante aquí tiene una gran fiabilidad de interjueces, como hemos dicho, y el problema aquí es la habilidad de constructo que no se entiende bien. Las categorías en este caso no van a ser exhaustivas ni van a ser mutuamente excluyentes, cosa que luego vamos a ver en el DSM-5, que en el 4 que cambiaba y en el 5 ya es diferente. Bien, hacemos aquí una pequeña comparación con el DSM-4 anterior. Veis con los colores que os he ido poniendo dónde estaba cada una y simplemente vamos a señalar los exclusivos de la CIE 10, que son la neurastenia, que es un cansancio tras mínimo esfuerzo, el impulso sexual excesivo, en este caso ninfomanía y satiriasis, y el farfulleo, que es una habla rápida sin repetición. Estos tres son exclusivos de la CIE, por si os lo encontráis alguna vez, que sepáis lo que es. Y luego aquí veis cómo eran en el DSM-4 todos los trastornos y cuál es su correspondencia, según el color, en la CIE 10. Como veis, está bastante bien organizado para que lo tengáis en cuenta. Vamos con el DSM-5, que en vez de 16 categorías diagnósticas que tenía el 4 pasa a 22. La evaluación, en vez de ser 5 ejes que tenía el DSM-4, pasa a ser 3 para igualarse a la CIE 10. Estos son los 3 ejes. Como veréis, son muy parecidos a los de la CIE, que es mentales, personalidad, retraso mental y enfermedades médicas. El eje 2, el JUDAS, es como una escala, digamos, en la que se pone el funcionamiento de la persona, cómo está de afectado el funcionamiento diario de la persona. Y el eje 3, las condiciones que pueden, otras que son objeto de atención clínica. Y por ejemplo, pues estaría lo que hemos dicho antes de la CIE, pues como es su vida, cómo son sus hábitos, etc. Dentro de cada categoría se acepta un enfoque que es más dimensional, más por espectros. Es decir, no es tan compartimento estanco, sino que es más un eje dimensional en un continuo. Aquí lo vamos a ver mejor. Cambios globales, ya lo hemos dicho, los 22 capítulos. No es multiaxial, o sea, muchos ejes como había en el DSM-4, sino que el DSM-5 tiene otro tipo de ejes, como lo hemos explicado antes. Y aquí está la JUDAS también escrita. Recoge avances en investigación como marcadores biológicos, esto es muy importante. Hace aquí una diferenciación que si lo consultáis entre otro trastorno especificado y trastorno no especificado, era diferente a lo anterior. Aquí la JUDAS viene explicada un poco y las 3 secciones que también lo hemos explicado antes. Una introducción, unos criterios diagnósticos como tenía antiguamente y unas medidas dimensionales, que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque creemos que es la forma a la que hay que ir. Luego explicaremos un poco el modelo diagnóstico, pero en este sentido creemos que las medidas dimensionales establecen mejor cómo es la persona en sí. ¿Sí? Aquí tenéis los cambios específicos que ha habido en cada uno de los DSM-5, que es una parte más de clínica, más de psicopatología que se da. Aquí estamos en una parte más práctica y os he dejado en rojo los que son de nueva creación, algunos pues son uniones de otros o separaciones que había, y luego cómo se han creado los nuevos capítulos dentro del DSM. Bien, vamos a ver el modelo dimensional, en este caso por la teoría de Milon, en el que dentro de los cambios globales del DSM-5 establece que una categoría, en vez de categorial, por categoría, o sea, tú tienes depresión, tú tienes trastorno de personalidad evitativo, trastorno de personalidad límite, sino más dimensional, es decir, espectro o dimensión. Bien, dentro de un continuo, pues vosotros sabéis que el estado de ánimo puede fluctuar. Entonces, la persona puede tener depresión en función de los criterios diagnósticos que todos conocemos, pero puede haber mejor unas medidas de gravedad, de frecuencia de síntomas, unos síntomas más transversales, y un modelo, y plantea además estas dos cosas como importantes que se ven en los especificadores del DSM-5, y además hay un modelo dimensional alternativo de los trastornos de personalidad que tenéis aquí, y en el que él plantea en la sección tercera que habría unos rasgos patológicos y un deterioro funcional. Esos rasgos patológicos están formados por 5. Una emocionalidad, afectividad negativa, un desapego, ¿bien? Un antagonismo, sabéis que las personas son, aquí en personalidad son complicadas, blanco o negro, una desinhibición, sobre todo de tipo sexual, y un psicoticismo. Y el deterioro funcional se plantea como una identidad y una autodirección hacia ellos, y la empatía y la intimidad